En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por esta jornada. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por la familia. Gracias por lo que podemos realizar en la vida y que beneficia a nuestros hermanos. Te pedimos la luz de tu Espíritu Santo para aquello que es preciso vivir en este momento. Bien, les quiero agradecer estar aquí. En la mañana hablábamos, partiendo del capítulo 7 de San Mateo, acerca de ese texto fuerte que el Señor nos mencionaba. Él refería que cuidado con los falsos profetas y habla de ovejas vestidas de lobos vestidos de oveja, y como un parámetro para poder conocer quién es verdadero o quién es falso en el servicio de Dios, nos invitaba a revisar los frutos que tenemos en la vida. Hoy quisiera, en la mañana, hablábamos acerca de lo que está encriptado y cómo partíamos de la pregunta, ¿quién se da cuenta de nuestros frutos? Sabemos que nosotros percibimos pues, la bendición de la gracia de Dios, pero también tienen que verlo aquellas personas con las que nos topamos. Hoy, en esta tarde, hablaremos sobre los frutos que deben percibirse en nuestra vida, sabiendo que de la gracia de Dios deben brotar este tipo de actitudes. Puse dos imágenes en la primera diapositiva, una de San Juan Bosco y otra de Santo Domingo Sabio, dos santos muy ligados al sistema salesiano, a todo lo que es la familia educadora, el sistema preventivo, todo lo que es la pastoral con beneficio en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Pero ambos con la alegría, que es una cualidad importante como fruto de lo que Dios nos da. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablemos sobre los frutos y concretamente cuáles pueden ser esos frutos que hablen acerca de, pues, de la vida de Dios en nuestro interior, que nos pueden convertir en auténticamente buenos cristianos. Por eso, adelante quiero que leamos este texto de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que habla de quienes obramos según el Espíritu y quienes obran u obramos según la carne. Dice: si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, San Pablo hace el elenco aquí de los frutos de la carne o las obras de la carne y habla de los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Digamos, si esto lo mostramos en nuestra vida, en realidad Dios habita en nosotros y el Espíritu, su Espíritu Santo,
es el que, digamos, motiva nuestras acciones. Quisiera hablar sobre la alegría de una forma muy especial y adelante contarles o comentarles de una publicación llamado El Guide Post de Pat Barnes, un artículo donde narra una escena de hace muchos años. Ella se encuentra con una vendedora de flores que sonríe, su rostro arrugado resplandece de gozo, y bueno, se acercó, le tomó algunas de las flores y le dice, se ve muy feliz esta mañana, claro, responde la vendedora de flores, me sobran los motivos. Y analizando el aspecto de aquella mujer, pues dice, aquella mujer vestía pobremente, se le veía frágil, pero la actitud de alguien que sonreía y que dice que sobran motivos para estar feliz me intrigó. Por eso le dio un elogio. Oiga, sobrelleva sus problemas admirablemente. O sea, sin duda aquella mujer tenía problemas. Sin duda aquella mujer, como todos nosotros, de pronto enfrenta situaciones no agradables. Un buen elogio, o sea, qué bueno que tiene esta actitud. Sobrelleva sus problemas admirablemente. Y ella me explicó entonces, cuando crucificaron a Cristo el Viernes Santo fue el día más triste de la historia. Y 3 días después él resucitó. Por eso yo he aprendido a esperar 3 días siempre que algo me aflige. Las cosas siempre se arreglan de una u otra manera en un lapso de 3 días. Aquella mujer seguía sonriendo. Sus palabras vienen a la mente cada vez que estoy en dificultades. Hay que esperar 3 días y todo se resuelve. Y dice Pat Barnes, y eso es verdad. O sea, debemos no desesperarnos, no cansarnos, no claudicar, o sea, y no perder la alegría, no perder la compostura, no perder ese nuestro ser felices y saber sobreponernos a los problemas. Adelante, vamos a hablar sobre la alegría, pero antes quisiera hacer el contraste sobre aquellas cosas que de pronto confundimos, porque tú no necesitas estar de acuerdo conmigo, tú puedes tener tu propia apreciación, pero a veces nosotros, incluso dentro de la iglesia, tenemos confusión sobre virtudes que a veces confundimos con los vicios. Tú sabes que de pronto confundimos la humildad con la humillación, la pobreza con la miseria, el servicio con el servilismo, y son cosas demasiado distintas. La humildad es no sentirnos ni más ni menos que los demás. La humillación es que el otro me ponga el pie sobre el cuello, sobre la cabeza, y que el otro se ría a costa mía o se convierta en el centro de la reunión a costa de yo ser el hazmerreír de todos. O sea, mientras que la humildad es virtuosa, la humillación no lo es. Se confunde la pobreza y la miseria. La pobreza es verdaderamente una virtud. O sea, ese no estar apegados a los bienes, tener el dominio de nosotros en la templanza sobre los bienes materiales, el ser solidarios, el poder vivir la caridad, el ser justos. La pobreza, digamos, es no apegarnos a los bienes. En cambio, la miseria es una vida infrahumana, una situación no humana, no cristiana, no evangélica. El servicio es virtuoso porque saber que yo necesito del otro como el otro necesita de mí. Esa ayuda mutua que se considera en el matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Si todos necesitamos la ayuda adecuada y como hermanos también nos ofrecemos una ayuda. Pero el servilismo es alguien que le dice todo que sí al que incluso está haciendo cosas negativas y destructivas. Y entonces, bueno, confundimos los contrarios con contradicciones y con aberraciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sobre el amor. ¿Qué es lo contrario al amor? Alguien dice, bueno, lo contrario al amor es el odio y el rencor, y no. Lo contrario al amor no es el odio ni el rencor, sino la indiferencia. ¿Qué es lo contrario a la religión? El ateísmo. El ateísmo, alguien que no cree en Dios. El agnosticismo, alguien que se maneja solamente por elementos de razón. No. Lo contrario a la religión no es ni el ateísmo ni el agnosticismo, sino el fariseísmo. Porque si religión es algo que me liga a Dios, el religio,
El fariseo es alguien totalmente separado de Dios y alguien protagónico. Adelante, hablemos sobre la fe, no religión. ¿Qué es lo contrario de la fe? El ateísmo, el racionalismo, el relativismo, las creencias. Y no, lo contrario de la fe no es nada de esto, sino el fanatismo. El fanatismo es la razón oscurecida, mientras que la fe es una razón iluminada por Dios. ¿Sí? La fe hace que tu razón, donde de pronto ves solo oscuridad, brilla esa lámpara que permite que avances sin tropezar en la noche difícil. La fe es una luz en la razón. El fanatismo es la razón oscurecida. O sea, alguien que llega a pensar en matar gente, eso no es fe, es fanatismo, es destrucción, es muerte, es violencia. Dentro de este aspecto de la alegría voy a enfocarme ya hacia el tema que estamos meditando. ¿Qué es lo contrario del miedo? Alguien piensa que lo contrario del miedo es la valentía, la gallardía, el aplomo que podamos tener ante una situación. No, lo contrario del miedo no es ni la valentía, ni la gallardía, ni el aplomo, ni el ser impertérrito. Vamos a sacar una palabra dominguera. Lo contrario del miedo es la alegría. ¿Sí? Tú podrás ubicar que un niño, un bebé que está con su papá, con su mamá, y que por lo tanto no tiene miedo, está sonriendo. Lo contrario del miedo es la alegría. O sea, el que una situación nos desborde no significa que yo no esté temblando, pero aún así no pierdo la alegría. Hoy, al referir la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu Santo, hace un elenco e iniciando el elenco menciona pues que los frutos del Espíritu Santo, dice, son el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de uno mismo. Hablemos un poquito sobre el elemento de la alegría como un elemento fundamental. Adelante. Y quiero hablar sobre la alegría y sobre el amor, que son como dos alas que pueden hacer realidad las más altas y las más grandes empresas en nuestra vida. Karl Barth, que te digo es el más grande teólogo del siglo XX, protestante, el otro gran teólogo del siglo XX, pues hay diferentes apreciaciones sobre quién es el más grande teólogo católico y algunos ponen a Hans King, otros ponen a Hans Husford Balthasar, otros ponen a Karl Rahner, otros ponen a Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto, y bueno, podemos elegir, gracias a Dios, entre muchos, Raúl Latourell, Raúl Folleró, Bernard Lonergan, canadiense, pero en lo que se refiere al teólogo protestante más grande, nadie discute que el más grande teólogo protestante es Karl Barth. Y dice que la mejor forma de ser agradecidos con los dones que recibimos es con la alegría. O sea, la persona agradecida está alegre. Y en ese sentido, bueno, debemos ubicar que una nota que debe diferenciar a las personas que estamos cerca de Dios, que nos comprometemos con Dios, con la iglesia, es vivir contentos, o sea, vivir con gozo, con seguridad, porque Dios nos da seguridad y entonces tú amaneces este día, o sea, ¿qué va a pasarte a las 4 de la tarde? Pues no sé, pero pues aquí estamos y sé que Dios no me abandona. Oye, pero es que no sé, tendrás que hacerte algunos estudios mañana, pasado mañana, la próxima semana. Pues bueno, me pongo en las manos de Dios y confío en Él y tengo confianza, tengo seguridad en Él. El verdadero creyente en Cristo, digamos, no hay que pedirle que cumpla con sus deberes. O sea, los cumple por convicción. No hay que forzarle para que lleve una vida congruente, limpia, costumbres limpias, o sea, para que haga las cosas sin que se esconda el oscuro, sino que al contrario,
él mismo se convierta en una luz para los demás. El creyente cree en Dios y se ha dejado fascinar por las cosas de Dios. El problema es, digamos, cuando no damos testimonio. Y cuando no damos testimonio, cuando vivimos tristes. Adelante. Nuestro antitestimonio, nuestra incoherencia y esa situación lamentable en no pocos de nosotros. El rostro de tristeza, de amargura, de gente que está ahí porque no le queda de otra y pareciéramos más que vivir la libertad de los hijos de Dios, vivir una especie de servidumbre, de gente que está a fuerza, rostros acartonados, sin ilusión. Y esto lo podemos decir del bautizado, pero quizás de forma especial tenga que decirse de quienes estamos consagrados. O sea, sacerdotes amargados, sin brillo, sin luz, monjitas acartonadas, o sea, con el rostro largo, con la mirada sin ilusión. Pues es nuestra más lamentable mala propaganda y nuestra peor predicación. Y pues, ¿cómo vamos a traer gente a Cristo si vivimos de esa manera? Obviamente es la peor predicación que hay. El ángel le dice a nuestra Madre Santa, alégrate, llena de gracia. Y la Virgen de María le responde, o a la luz del Espíritu Santo responde, cuando en el Magnificat habla que mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O sea, María es una mujer alegre, es la madre de la alegría, porque Cristo es también la alegría de los hombres. Adelante, hablemos de la alegría que puede estar en medio del dolor, incluso del momento difícil. Refieren los hechos de los apóstoles que los primeros cristianos, incluso en medio de las persecuciones, se alegran de haber sufrido por el nombre del Señor Jesús. Y te comparto aquí el texto completo. Dice Hechos 5, 40 al 42. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron de que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos de haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Inicia el versículo 40, después de haberles azotado. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. O sea, ellos se marcharon contentos, felices, de decir, si esto lo padecí por el Señor, esto no me entristece, esto no me quita mi alegría. Diría Santa Teresa de Calcuta que aquellos que están llenos de gozo no necesitan palabras para predicar, o sea, la predicación es su alegría. Y suele haber tal atractivo que, como decía Santa Teresa de Ávila, que atrae más una gota de miel que un barril de hiel o un barril de vinagre. O sea, las personas se vuelven atractivas para las demás personas. Puse las dos fotografías en la primera diapositiva de San Juan Bosco y de Santo Domingo Sabio, porque precisamente adelante debemos ubicar que la alegría es la que arrastra a las personas. Ha dicho San Juan Bosco que un santo triste es un triste santo. En realidad, bueno, si hay tristeza, pues tendríamos que cuestionar la santidad. Por eso ese triste santo es como hablar de alguien pobre, o sea, alguien que nos debe causar compasión. Esa alegría y el buen ejemplo se convierten en el atractivo, te decía, y lo decía el Papa San Juan 23, que la alegría, el ejemplo, es la excelente campana que llama a la muchedumbre a la iglesia de Cristo. O sea, si hay alegría en nuestras parroquias, la gente vendrá solita, la gente va a estar contenta. Y decía el Papa León XIII, nosotros no somos los fúnebres seguidores de un cadáver, sino alegres testigos del resucitado. Y la verdad es la pregunta, ¿lo somos realmente? O sea, ¿cómo es nuestra vida? ¿Es fúnebre o es alegre? Ojalá que seamos alegres.
Concluyo mi reflexión de esta tarde adelante con la referencia a San Juan Pablo II, quien inició su ministerio precisamente invitando a no tener miedo y termina hablando de alegría y de felicidad, que es el tema del día de hoy. Efectivamente inició su ministerio el domingo 22 de octubre del 78 con aquellas palabras en aquel primer mensaje en el balcón desde la plaza de San Pedro, invitando a no tener miedo. No abbiate paura, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Cuando ahora no abbiate paura, no tengan miedo. Cristo está con nosotros. Eso fue el 22 de octubre del 78. Y sus últimas palabras las pronuncia el sábado 2 de abril del año 2005, en que Cristo le sonrió. Y entonces sus últimas palabras: soy feliz, sélo también vosotros. Y cerró sus ojos. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Cuándo? Ahora. No tengan miedo. Soy feliz, sélo también vosotros. El cristiano debe estar siempre alegre. Son los frutos por los que se nos conocerá. Porque la esencia de la vida consiste en amar a Dios. Y la alegría verdadera es la de todos aquellos que se encontrarán con Dios en situaciones y circunstancias a veces diversas de la vida, pero han sabido ser consecuentes, han sabido vivir la consecuencia de tener a Dios en el corazón, en la alegría. Que Dios pues nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.